Bueno, les estaba entonces diciendo que vamos a iniciar ya para poder tener el tiempo de una hora de lectura o un poquito menos para ver si en una hora podemos hacer todo el paquete también de los comentarios. El día de hoy, bueno, faltan cuatro preguntas acerca de Jesús. El día de hoy vamos a leer dos que se refieren al tema la resurrección y hay otras dos preguntas que una ya se las voy a compartir aquí en el chat. Esa pregunta también es acerca de Jesús. Tenía la intención de que la leyéramos acá, pero mirando los tiempos que nos quedan en noviembre nos quedan 4 sábados. En esos 4 sábados tenemos que abordar dos capítulos o dos partes que son las conversaciones sobre la Biblia y las conversaciones sobre la ciencia. Entonces, no, como no vamos a tener otro sábado para poder abordar todas las preguntas acerca de Jesús, decidí que esta pregunta se las voy a compartir para que ustedes la tengan la puedan leer de manera individual. Y esa es por qué Jesús tenía que morir en la cruz. Yo sé que al parecer, al escucharla, parece una pregunta muy sencilla de responder, pero creo que es muy valioso lo que ella tiene por aportarnos, la manera como ella la responde. No sé si alguno se quiere atrever a responderla acá en el chat. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Y por qué tenía que tener esta muerte? Ella dice en el capítulo que esta muerte tan sangrienta, ¿cierto? ¿Por qué tenía que ser así? Muchos escépticos y personas que no son cristianos se preguntan esto. Si alguno se quiere animar a responderla acá en el chat, adelante. Mientras yo les voy compartiendo el link donde, donde van a poder leer el capítulo completo de esa pregunta. Dame un momento que me cargue aquí el WhatsApp. Y mientras tanto, entonces les pido a cuatro personas que se vayan animando a levantar su manito para empezar la lectura de hoy. Cuatro personitas con manito levantada. Ya está Viviana, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Alguien más levantó por acá. Suri Sadai. Ese es tu nombre, ¿cierto? Suri Sadai. Sí, así es. Ok, gracias. Otras dos personitas que se puedan animar. Al menos otra más que se anime para tener ya 3 personas en fila para hacer una lectura más fluida. Otra personita que se nos anime por acá. Tenemos a Viviana y a Surizaday Villanueva. Estamos esperando otra personita más que se nos anime, por favor. Viviana Jaramillo, perfecto. Entonces, ya tengo aquí entonces el link, se los voy a dejar aquí en el chat de la pregunta número 20. La pregunta número 20 es, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Perdón, hermana Teresina Valdés tiene su micrófono abierto. Gracias, me colaboran por favor con los micrófonos.
Em, escriben en el chat si pueden. em, si pueden abrir el archivo que les acabé de mandar con la pregunta. Listo. Viviana Jaramillo, ¿tú me puedes ayudar, por favor, em, dando entrada a las personas y silenciando micrófonos si es necesario? ¿Me podrías ayudar con esto? Vamos a ver si me permite aquí. No me deja ponerte como coanfitrión. Eso sí, por favor, asígname ahí los superpoderes. Ta, 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 ta. Es que creo que Noemí, no sé por qué no me deja darte el coanfitrión. Sí, porque sí iba a hacer ahorita el mute, pero no, vi que no tenía el acceso. No, no me deja aquí. Dame un momento a ver si en un ratito te puedo dar el permiso. Mientras Ok. tanto, vamos iniciando. Vamos iniciando entonces a compartir. Ah, bueno, Catalina me dice que ya se puede abrir el documento. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos con Viviana en este orden. Viviana, luego Surizaday y luego Viviana Jaramillo en orden de lectura. Adelante, Viviana. Bueno, gracias. Dice, ¿cuáles son los hechos históricos de la resurrección en los que casi todos los eruditos están de acuerdo? Cuando mi marido y yo nos Dame, casamos, qué ambos... pena, dame un momento, Viviana, qué pena. Creo que Cecil tiene su micrófono abierto. No me deja. Espérame. Ya, listo. Gracias. Bueno, ahora sí, Viviana, adelante. Bueno, ¿cuáles son los hechos históricos de la resurrección en los que casi todos los eruditos están de acuerdo? Cuando mi marido y yo nos casamos, ambos trabajábamos muchas horas. Cuando llegaba el fin de semana, ya no teníamos muchas ganas de ir a la iglesia. Ninguno de los dos era un creyente apasionado en ese momento, así que la idea de levantarnos alegremente de la cama un domingo por la mañana cuando no era necesario nos parecía descabellada. Sin embargo, como ambos nos habíamos criado en hogares cristianos, sentíamos el deber de ir a la iglesia al menos de vez en cuando. Como parte de este deber, elegimos por casualidad una iglesia denominacional importante cercana a la que asistir. Fuimos allí durante unos 3 años. Mi estado espiritual general de apatía continuó hasta que un sermón de Pascua me llamó la atención en el tercer año. Mientras predicaba sobre la resurrección, el pastor dijo, no importa si Jesús volvió a la vida físicamente o no, lo que importa es que Él vive en nuestros corazones y podemos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué? No iba a molestarme en arrastrarme hasta la iglesia, orar de vez en cuando y, y, y llamarme cristiana en ningún sentido si no había motivos para creer que Jesús había vuelto a la vida, como decía la Biblia. No me iban a bastar los cálidos y reconfortantes sentimientos que sentía al conmemorar la vida de Jesús haciendo del mundo un lugar mejor. Pasaron un par de años más y una nueva iglesia antes de que hiciera pasa- pasaron un par de años más y una nueva iglesia antes de que hiciera un compromiso total con Jesús, pero ese día fue el momento decisivo en el que me di cuenta de la importancia de creer en la resurrección. Tal vez por esa experiencia, mi versículo favorito de la Biblia son las palabras directas del apóstol Pablo a los Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Dame un Primera de momento, Corintios Viviana, 7. disculpa. Mariel, ¿Cuáles creo serán que tus tienes tu ocupaciones? micrófono No abierto. sé cuáles serán tus ocupaciones hoy. Mariel, ¿me ayudas por favor con tu micrófono abierto que no me deja silenciártelo? Les pido por favor colaboración con sus micrófonos, revisar que por favor estén todos cerrados. Muchas gracias. Viviana, Perdón, también Jenny Faber Colombia tiene su micrófono abierto. ¿quién, perdón? Jenny Faber, Jenny, ¿me colaboras por favor con tus micrófonos? Es que cuando comparto pantalla no me deja silenciar micrófonos acá. Bueno, creo que ya. Listo. Vamos de nuevo, Viviana, qué pena. Vamos con si la resurrección no es verdadera. Ahí puedes continuar. Gracias. Gracias. Si la resurrección no es verdadera, el cristianismo no tiene sentido. Si Jesús no resucitó entre los muertos, como predijo, era un falso profeta y no hay razón para seguir ninguna de sus enseñanzas. Independientemente de quién él o sus seguidores pensaran que era, ver capítulos 18 y 19, pero si resucitó de entre los muertos, ese evento habría confirmado sus afirmaciones radicales de divinidad y todo lo que dijo es de suma importancia. Entonces, ¿por qué debemos creer que la resurrección es verdadera? Si bien la verdad, la resurrección es sin duda una cuestión de convicción personal, en realidad hay evidencia histórica significativa que respalda su veracidad. Sin duda, la mayoría de las personas no acuden a Jesús porque primero aprendieron acerca de esta evidencia, pero, pero aprender acerca de ella puede brindarles a sus hijos perdón, un nivel mucho más profundo de confianza en que las convicciones que ya se tienen son verdaderas, son verdaderas. El tipo de confianza que no se tambalea cuando su amigo ateo les pregunta, ¿de verdad crees que una persona muerta volvió a la vida? El tipo de confianza que les permite responder absolutamente, hay buenas razones para creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos cuando se analizan los datos históricos. Permítanme, permítanme explicar por qué. Este capítulo y los dos siguientes se centran en la evidencia histórica de la resurrección. En este capítulo analizaremos los hechos históricos básicos en torno a la resurrección en los que incluso los eruditos no creyentes están de acuerdo. Muchas gracias, Viviana. Continúa Bueno, entonces. Ay, se me perdió. soy yo, Surisaday. Surizada, Surizada, adelante. El enfoque de hechos mínimos para la resurrección. Cuando los historiadores quieren investigar algo que sucedió hace 2000 años, obviamente van a tener información limitada con la que trabajar, pero eso no significa que se rindan y concluyan que no pueden saber nada. Su trabajo es descubrir todos los hechos históricos disponibles, formular hipótesis que puedan explicar esos hechos y sacar conclusiones sobre lo que sucedió basándose en los argumentos más sólidos. Hipótesis. Podemos seguir este mismo proceso al observar los acontecimientos históricos que rodearon la resurrección. En el libro de Casey for the Resurrection of Jesús, el caso de la resurrección de Jesús, los doctores Gary Habermas y Michael Licona detallan lo que ellos llaman el enfoque de los hechos mínimos para la resurrección. Su objetivo básico es eliminar cualquier suposición religiosa sobre lo que sucedió y considerar solamente aquellos datos que están tan sólidamente atestiguados históricamente que son aceptados por casi todos los eruditos que estudian el tema, incluso los más escépticos. Habermas y Licona explican por qué este enfoque de los hechos mínimos es tan importante. ¿Qué pasó? Una de las Mamá, por ventajas favor.
de este enfoque es que evita el debate sobre la inspiración de la Biblia. Con demasiada frecuencia la objeción de que se plantea contra la resurrección es, bueno, la Biblia tiene errores, por lo tanto no podemos creer que Jesús resucitó. Podemos dejar rápidamente de lado ese punto. No estoy defendiendo en este momento la inspiración de la Biblia, ni siquiera su fiabilidad general. Tanto los creyentes como los escépticos aceptan los hechos que estoy utilizando porque están sólidamente respaldados. Estos hechos deben ser abordados. En una cultura en la que la fiabilidad de la Biblia se cuestiona con frecuencia, se puede entender por qué este enfoque puede ser tan eficaz en las discusiones con los no creyentes. Los 4 hechos históricos siguientes son los que Habermas y Licona dicen que son generalmente aceptados. Incluso por los escépticos considerem- consideraremos posibles explicaciones para ellos en el próximo capítulo. Hecho 1. Jesús murió por crucifixión. Sabemos por muchas fuentes históricas que la crucifixión era una forma común de ejecución utilizada por los romanos. No resulta sospechoso en absoluto que los evangelios digan que Jesús murió en una cruz. Su crucifixión también es mencionada por varias fuentes históricas no cristianas, entre ellas Josefo, Tácito, Luciano de Samosata y el Talmud judío. Puede que no parezca que este hecho sobre la muerte de Jesús te lleve muy lejos en cuanto a la evidencia de una resurrección, pero en el próximo capítulo verás que algunas personas creen que Jesús solo pareció morir, creen que perdió el conocimiento y más tarde revivió, lo que le permitió fingir una resurrección. Sin embargo, veremos en este capítulo que el hecho de que fuera crucificado significa que su supervivencia era prácticamente imposible, por lo que este hecho es en realidad un punto de partida importante. Muchas gracias, Urisadai. Seguimos entonces con Viviana Jaramillo. Adelante. Ok. Este es sin duda el hecho más importante de todos. Habermas lo explica. Existe un consenso virtual entre los eruditos que estudian la resurrección de Jesús, en el sentido de que después de su muerte por crucifixión, sus discípulos realmente creyeron que lo que se les apareció resucitado, que se les apareció resucitado entre los muertos. Esa conclusión ha sido alcanzada por datos que sugieren que, uno, los mismos discípulos afirmaron que el Jesús resucitado se les había aparecido. Dos, después de la muerte de Jesús por crucifixión, sus discípulos se transformaron radicalmente de individuos temerosos y acordados y acobardados que lo negaron y lo abandonaron en su arresto y ejecución en proclamadores audaces del Evangelio del Señor resucitado. Un escéptico puede afirmar que hay explicaciones naturales en contraposición a los sobrenaturales, para lo que le sucedió a los discípulos, pero muy pocos niegan que los discípulos realmente experimentaron algo. Ese algo debe haber sido significativo para haber desencadenado su transformación en valientes proclamadores del Evangelio. Un papel que requeriría que los discípulos enfrentaron voluntariamente una persecución severa y la muerte. Este es un hecho poderoso y veremos las implicaciones con más detalles cuando consideremos las posibles explicaciones en los próximos 2 capítulos. Hechos 3. El, persegui- el, el perseguidor de la iglesia, Pablo, cambió de repente. Pablo escribió varios libros del Nuevo Testamento y fue, sin lugar a dudas, uno de los cristianos más influyentes que jamás haya existido. Sin embargo, no siempre fue un seguidor devoto de Jesús. Al principio fue un enemigo apasionado por la iglesia primitiva.
Pablo, cuyo nombre hebreo era Saulo, es mencionado por primera vez en Hechos 7:58, donde se señalaba que observó la lapidación del primer mártir cristiano. Esteban, Hechos 8:1, afirma explícitamente que Pablo aprobó la ejecución. Hechos 8:3 continúan sus cartas a los Corintios, Gálatas y Filipenses. Pablo describió posteriormente esas persecuciones. Primera de Corintios 15:9, Gálatas 1:13 y Filipenses 3:6. Pero algo cambió todo para Pablo. Hechos 9:3 nos dice que estaba en un viaje a Damasco, cuando de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, versículos 4 y 6 dice, cayendo a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después de esta experiencia, Pablo se convirtió a la fe cristiana y predicó incansablemente que Jesús murió por los pecados del mundo, fue sepultado y resucitó. Pablo estuvo dispuesto a soportar grandes sufrimientos para difundir este mensaje y finalmente fue martirizado por sus afirmaciones. La conversión de Pablo es un hecho histórico particularmente convincente porque era un enemigo de la iglesia en el momento en que afirmó haber visto a Jesús resucitado. Se necesita algo significativo para que un enemigo celoso cambie de bando. Podrías pensar, ¿cuál es el problema? Mucha gente se convierte a otras creencias. Perdón. Pero aquí hay una diferencia importante. La gente generalmente se convierte a otras creencias, a otras religiones, porque creen en un mensaje que escucharon de una fuente secundaria, no porque afirmen haber escuchado un mensaje de la fuente misma de la religión. Continuamos Gracias, acá. gracias, Viviana. ¿Hay Sí. otra persona eh, que quiera continuar con la lectura? Creo que nos falta solo este párrafo de este capítulo. Susi, Carolina. Adelante. 4. El escéptico Santiago, hermano de Jesús, cambió de repente. Aunque no tenemos, ay, perdón, está muy, dice, aunque no tenemos tanta información sobre el hermano de Jesús, Santiago, como sobre Pablo, Santiago como sobre Pablo, sabemos lo suficiente para concluir que Santiago se convirtió al cristianismo porque creyó que Jesús resuci- resucitado se le había aparecido. Podemos concluir esto basándonos en los siguientes puntos. Los hermanos de Jesús, incluido Santiago, no eran creyentes durante el ministerio de Jesús. Marcos, capítulo 3, verso 21, 31, capítulo 6, del 3 al 4, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5. Primera Corintios 15:7 dice que Jesús se apareció a Santiago. Después de la supuesta resurrección de Jesús, Santiago es descrito como un líder de la iglesia. Hechos capítulo 15, 12 al 21 y Gálatas capítulo 1 al 1, versículo 19. Santiago fue martirizado por sus creencias, como lo registran escritos históricos cristianos y no cristianos. Sipo, Clemente de Alejandría y José. Al igual que con Pablo, la pregunta es, ¿qué sucedió para causar un cambio tan drástico en la creencia? Entonces, ¿qué deberíamos concluir de los hechos? Para resumir, aquí están nuestros datos mínimos. Jesús murió crucificado, los discípulos creyeron que resucitó y se les apareció, y el perseguidor de la iglesia, Pablo, y el escéptico
de Jesús, el hermano Santiago, cambió de repente después de supuesto acontecimiento. Puede que no parezca una gran cantidad de datos históricos con los que trabajar, pero como verá en el próximo capítulo, no es muy fácil encontrar explicaciones naturales que encajen con esos pocos hechos. Ahora veremos 7 teorías principales que intentan hacerlo. Muchas gracias, Susi. Aquí terminamos la primera pregunta, donde ella se basa en los hechos o lo que ellos llaman los datos mínimos. Vamos entonces a tener una pequeña pausa para continuar luego con la segunda pregunta. Bueno, este tema de la resurrección de Jesús creo que es uno de los temas en los que muchos escépticos o ateos dicen que definitivamente Jesús no pudo haber resucitado y existen muchas teorías, ahorita las vamos a abordar acerca de qué en realidad pudo haber pasado con Jesús, pero también es importante que nosotros como cristianos dentro de las iglesias, eh, creo que también dentro de las mismas iglesias cristianas se ha estado introduciendo todo este cristianismo un poco light, diría yo, donde incluso no se puede afirmar este tipo de hechos o de cosas porque para el mundo dicen que no está comprobado. Y de hecho el año pasado durante la celebración de Pascua o Semana Santa en algunas iglesias, eh, los, o sea, invitaban a las personas a participar de los cultos, pero no en torno a la resurrección de Jesús, sino en torno a una celebración más como por tradición, ¿cierto? Pero creo que cada día este tema de la resurrección de Jesús es menos enseñado en las iglesias, menos predicado, menos abordado y no sé ustedes cómo lo ven aquí en este panorama. Al menos a mí, desde este punto de vista, viendo estos datos mínimos, me quedo como con un poco de ganas de tener más, porque me parece que en realidad son datos mínimos, o sea, es como que son algunos, o sea, son algunos datos históricos a los cuales nosotros podemos apelar en el momento en que vayamos a dar nuestro argumento, pero eh, yo puedo pensar que al respecto puede existir más. No sé, ¿qué piensan ustedes? Esa es una investigación obviamente que ella hace, se basa más que todo en este libro de estos dos eruditos, pero creo que nosotros podríamos hacer el trabajo de investigar más, porque estoy segura que puede existir más, o no sé ustedes qué opinan al respecto. Me gustaría escuchar una opinión al respecto de las personas. Cintia, tiene su mano levantada. Era para la lectura, Ah, ok. pero sí, pero también me gustaría comentar que sí hay, creo que sí hay varias fuentes. Creo que yo vi un libro que se llamaba el de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Creo que ahí él tenía un poquito más de fuentes. No tengo de momento a la mano el libro, ¿verdad? Pero sí debe de haber más fuentes, acerca de la evidencia, ¿no? Sí, ahora que recuerdas ese libro, creo que sí. Tampoco lo tengo aquí a la mano, pero sí lo voy a buscar, porque sí creo que ahí hay mucho más material. Claro que ahorita, Natasha, en el siguiente capítulo vamos a ver un poquito más de la resurrección y en otro capítulo que les voy a compartir durante la semana, que es el del tema de los milagros, ese es para que hagan lectura individual. Ahí también aborda un poquito más del tema. Pero creo que en cuanto a datos históricos, yo pienso que hay más y creo que podemos investigar y podemos ir compartiendo lo que encontremos. Cuando encuentre este libro, voy a revisarlo y les cuento. Bueno, para continuar con la segunda parte,
Antes quiero dar, a Noemí dice libro más que un carpintero. Dice también Noemí por acá recomienda el libro. Y los que tengan más datos, más información, lo pueden ir también escribiendo acá para que los demás lo tengamos. Bueno, quiero invitar a Viviana Jaramillo porque ella nos trae hoy una invitación para las personas de este club y me parece muy, muy importante justamente para ese tiempo. Ahorita estamos nosotros aquí leyendo una traducción porque todos estos libros y mucha de la información de apologética y todo este contenido, aunque hay contenido en español, hay mucho contenido en inglés que es muy necesario y al cual necesitamos acceder, ¿cierto? Por eso en el club se hace el esfuerzo de poder hacer la traducción. Pero qué rico sería que cada día más familias, más mamis, más niños pudieran aprender el idioma inglés. Entonces, precisamente para eso, Viviana nos va a contar una propuesta muy interesante que tiene para este grupo. Adelante, Viviana. Vale, muchísimas gracias, Marlene, por permitirme compartir en este espacio este programa que es de una familia para familias y así ha sido siempre Club Orquidos, un programa de familias para familias. Mi nombre es Viviana Jaramillo, yo soy mamá homeschooler y uno de los énfasis en estos años de educación en el hogar ha sido el desarrollo de habilidades lingüísticas, inclusive para nosotros mismos como padres. Y durante ese camino hemos podido reconocer que así como Dios es creador, dador y proveedor de todo, pues a Él no se le escapa ningún detalle que esté relacionado con el desarrollo de habilidades lingüísticas y eso lo podemos ver claramente en las lecturas de su palabra en Éxodo. Yo le doy gracias a Dios que a lo largo de la vida me ha permitido conocer, entender y realizar estudios que están relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de una segunda lengua con diferentes institutos a nivel global, tanto seculares como realmente institutos que tienen visión y propósito para el reino. Y le doy gracias a Dios por ese aprendizaje porque cuando uno tiene ese aprendizaje y tiene ese enfoque con un propósito que le glorifique a Dios, pues ustedes pueden ver cómo todo cambia a su alrededor. Bueno, les voy a compartir, ese es un programa que se llama Bilingüismo y Metodología CELIL, pero no abordamos únicamente la metodología CELIL. Ese es un programa para padres, educadores, jóvenes y adultos, el que desea, aquí no hay requisitos previos, inclusive no requiere que tenga un nivel de inglés avanzado. O bueno, con un nivel de inglés, pues que sea mínimo, no, porque aquí hay recursos para todos y son padres o padres educadores o educadores que estén buscando un curso que no solo les ayude a mejorar sus habilidades en inglés, sino que también van a tener acceso a recursos de calidad para una formación autodidacta en el aprendizaje, sin que también brinde herramientas prácticas para enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, este curso está diseñado para aquellos que también quieren aprender cómo enseñar inglés en un entorno cultural desafiante, ¿sí? Y es que cuando nosotros aprendemos una lengua sí o sí, estamos muy de cerca con ese entorno cultural, con esas creencias, con esas prácticas que están subyacentes a esa lengua. Entonces, la intención es que ustedes puedan tener esas herramientas para poder discernir, porque también nosotros claramente vamos a abordar aspectos bíblicos, principios bíblicos y bastantes referentes que hay acerca de estos principios bíblicos, de cómo ellos han enseñado inglés a otros con estos principios bíblicos. Y la idea es que ustedes puedan tener esos criterios para poder primero saber cómo a veces dicen, no, es que yo no sé, yo fui malo para el inglés. Pues seguramente como hemos sido formados en una pedagogía masiva, pues entonces ahí, ese estilo, te encajaron ahí. Entonces, como reconocer cuáles son todos esos estilos de aprendizaje, pero guiados por Dios y por el Espíritu Santo, es importante aclarar esto, ¿sí? Y poder encontrar esa forma en que yo sí aprendo, pero también para yo poder enseñar a otros y hacer esa extensión. Bueno, este es un programa que tiene una duración de 5 meses, donde aprenderán los principios básicos del lingüismo, hasta cómo aplicar metodologías de enseñanza y todo mientras se integran los principios bíblicos. Nosotros tenemos inscripciones hasta el 31 de octubre y hay dos formas de hacer pagos. Pueden hacer pagos mensuales, que es una forma más asequible, o pueden hacer un pago completo y también tienen un descuento.
Y cada pues participante elige pues la forma en cómo desean acceder. Y es muy fácil inscribirse, tienen que llenar un formulario. En el formulario tienen acceso a una prueba gratuita de inglés para poder conocer pues en qué nivel ingresan y hacer el pago. Y nosotros ya iniciamos la primera semana de noviembre. El programa es virtual, en vivo, un día a la semana y tenemos dos horarios disponibles. Yo doy las clases, el primero es los jueves a las 7 de la noche hora Colombia y el segundo horario disponible es los sábados en la mañana a las 7:30 AM hora Colombia. Son clases de una hora y media, todo depende pues también como la proyección que se va dando de acuerdo a los temas y también dar respuesta a esas necesidades. Y pues esos son los horarios que también nosotros podemos ajustar a la necesidad. Si de pronto sale un grupo de familias que dicen, no, mira, yo quisiera que lo hiciéramos con toda mi familia, porque a veces hay familias que se unen y dicen, no, pues unamos todos y tomemos la formación, podemos tal día, tal hora, lo podemos revisar. Entonces quedan cordialmente invitados para que ustedes puedan ver cómo pueden integrar los principios bíblicos en la enseñanza del inglés y que las brechas de las familias cuando los niños aprenden inglés parece que como que se abrieran, más bien es que todos juntos estén en ese aprendizaje dentro de un diseño original. Muchísimas gracias, Marlene, por este espacio. Gracias a ti, Viviana, gracias por esta información tan valiosa. Cursos de inglés hay muchos. El mercado está lleno de cursos para aprender inglés, gratuitos, pagos y demás, academias, pero yo creo que es necesario que empecemos a verdaderamente seguir los principios bíblicos, ¿cierto? Del aprendizaje. Y qué rico que Viviana nos ofrece esta oportunidad de empezar a aprender un idioma, pero bajo los principios dados por Dios, como la educación, el diseño de Dios para la educación. Entonces, Viviana, voy a compartir ahora. Viviana nos va a dejar en el chat, nos va a dejar toda la info, el formulario y su número directo para que las personas interesadas, por favor, la contacten. No sé si están viendo ahora mi pantalla. Les quiero compartir toda la información que tenemos o todos los clubs que tenemos durante la semana en la red de padres que discipulan integralmente y les quiero hablar específicamente del espacio del lunes que es para varones, masculinidad, diseño original. Es para varones todos los lunes a las 20 horas México, 21 horas Colombia. Y ahora están empezando un libro que se llama Preparando a mis hijos para agradar a Dios. Ese libro lo escribió nuestro hermano Guillermo Quero, que es el papá de Noemi Quero. Y de verdad el libro ya lo leímos las mamis, lo leímos en un club de lectura, si no estoy mal, el año pasado. El libro es muy bueno y ahora es el tiempo de los varones. Animo a todas las mamis que están acá, que por lo general se conectan mamás a este tipo de espacios, animo a que inviten a sus esposos. ¿Listo? Inviten a sus esposos para que ellos también empiecen a hacer parte de todo este proceso. Ahí están todos los demás em, espacios que tenemos durante la semana. Les invito a unirse a la red de padres, nuestro grupo en WhatsApp, la comunidad en WhatsApp o el grupo en Facebook. Si alguna mami nos colabora por acá, por favor por acá. Y de nuevo también le doy también las gracias de nuevo a Legacy, a Noemi Quero, que a través de Legacy nos están brindando este espacio para que nosotros podamos entonces estar en Zoom y llevando estas lecturas. Las personas que quieran saber más de Legacy también nos pueden escribir, les voy a dejar también la información en el chat de WhatsApp para que lo puedan tener ahí. Listo, vámonos entonces con otras 3 manitos levantadas, por favor, para continuar con la lectura. Y vamos entonces a ver estas teorías. Acá está Cintia Sacil. Vámonos con ella todos y vamos a ver quién más se anima. Luego Jenny. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con Cintia. Cintia, adelante. Sí, dice, ¿cuáles son las principales teorías que la gente utiliza para explicar esos hechos?
Cuando comencé a estudiar la resurrección me sorprendió que hubiera múltiples teorías sobre lo que sucedió. Supuse que las personas que no creían en la resurrección simplemente no creían en ella. Pero una vez que se establece que hay varios hechos históricos involucrados, ver el capítulo 21, uno se da cuenta de que esos hechos requieren una explicación. En otras palabras, podemos preguntarle a alguien, dado que casi todos están de acuerdo en que Jesús murió crucificado, que los discípulos realmente creyeron que un Jesús resucitado se les apareció y que el perseguidor de la iglesia, Pablo, y el hermano escéptico de Jesús, Santiago, cambiaron repentinamente después de que Jesús murió. ¿Qué cree usted que sucedió? En este capítulo examinaremos las teorías citadas con más frecuencia para desafiar una resurrección sobrenatural y preguntaremos respecto de cada una de ellas. ¿Esa teoría explica los hechos históricos básicos? Teoría número 1. Jesús solo parecía morir. Algunos escépticos dicen que incluso si Jesús fue crucificado, es posible que no haya muerto en realidad. Es posible que haya perdido el conocimiento y que solo haya parecido que murió. Después de que colocaron su cuerpo en la tumba, podría haber revivido y haberse mostrado a la gente fingiendo una resurrección. Sé que a nosotros los cristianos esto nos parece una locura, pero para los no creyentes no es más descabellado que afirmar que una persona muerta volvió a la vida. Así que tomémoslo como lo que es y veamos dos razones por las que esta teoría no es más plausible que la explicación sobrenatural que intenta derrotar. En primer lugar, supongamos por un momento que Jesús realmente sobrevivió a la cruz y emergió de la tumba después de una crucifixión fallida. ¿Habría llegado a la conclusión de que había resucitado? Con heridas horribles, habría llegado a la conclusión de que era un hombre moribundo que necesitaba ayuda, no un salvador y vencedor de la muerte. Es extremadamente improbable que una visión así hubiera llevado a los primeros cristianos a creer todo lo que creían acerca de Jesús. En segundo lugar, dado lo que sabemos hoy en día médica e históricamente sobre el proceso de crucifixión, es virtualmente imposible que Jesús sobreviviera. Juan 19:34 nos dice que después de que Jesús murió, un soldado le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora sabemos que esta descripción es coherente con una perforación del corazón y una muerte segura. En 1986, un artículo en el Journal of the American Medical Association afirmó: las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en desacuerdo con el conocimiento moderno. Esta teoría no logra explicar el hecho básico de lo que creían los primeros cristianos y es médicamente inverosímil. Muchas gracias, Cintia. Seguimos entonces con Cecil, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Los discípulos mintieron o robaron el cuerpo. Algunas personas proponen que la resurrección no fue nada más que un engaño de los seguidores de Jesús, quienes mintieron o robaron el cuerpo de Jesús por cualquier cantidad de dinero o por razones egoístas. Esto es extremadamente improbable a la luz de los hechos mínimos que establecimos en el capítulo anterior. Recordemos que generalmente se acepta que los discípulos al menos creyeron que Jesús resucitó de entre los muertos y se les apareció. Sus vidas fueron transformadas radicalmente por lo que afirmaron haber presenciado, hasta el punto de que estuvieron dispuestos a soportar una severa persecución y morir por ello. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a arriesgar su vida por algo que sabían que era una mentira? Al principio se podría pensar, bueno, hoy en día muchas personas están dispuestas a morir por su religión, y esas religiones no son todas verdaderas. Sin embargo, esto es muy diferente. Los discípulos habrían sabido si estuvieran arriesgando sus vidas por algo falso. Las personas que mueren por su religión, al igual que los terroristas del 11 de septiembre, mueren por lo que creen que es verdad, no por lo que personalmente vio y saben que es verdad. Sería extraño, en verdad, que todos los discípulos mintieran, nunca lo admitieran y estuvieran dispuestos a sufrir y morir por lo que no era más que un cuento chino. Hay otro problema con esta teoría si consideramos las conversaciones de los no creyentes Pablo y Santiago. Pablo y Santiago casi con certeza se habrían convertido si los discípulos
No se habrían convertido si los discípulos simplemente hubieran estado siendo engañosos. Santiago era un escéptico durante la vida de Jesús, así que algo significativo debe haberle sucedido después de la muerte de Jesús para explicar su conversión. Pablo dijo que creyó porque Jesús se le apareció, Hechos 9. Ninguna de estas conversiones probablemente se explicarían por un simple engaño de los discípulos. Esta teoría falla en múltiples niveles. Teoría 3. Alguien, aparte de los discípulos, robó el cuerpo de Jesús. Dado que la evidencia apunta a que los discípulos realmente creyeron que habían visto a Jesús resucitado, otras personas sugieren que alguien más pudo haber robado el cuerpo y engañado a los discípulos, haciéndoles creer que Jesús resucitó de entre los muertos. En esta teoría, todo lo que tenemos es una posible explicación de la tumba vacía, pero nadie afirmó creer en la resurrección de Jesús solo porque faltaba su cuerpo. Esto no explica en absoluto por qué los discípulos, Pablo y Santiago, creyeron haber visto a Jesús. Esta teoría simplemente no puede explicar los hechos básicos. Muchas gracias, Cecil. Seguimos con Jenny Faber, de Colombia. Jenny, ¿estás ahí? Jenny de Colombia. Me había levantado la manita. Aló. Hola, Jenny Faber de Colombia. Ese es el esposo de Jennifer. Ok, Faber. Ok. ¿Quieres leer? Sí. Dale, Teoría adelante. 4. Testigos de lo equivocado. ¿Qué pasaría si alguien estuviera engañando, si nadie estuviera engañando, sino que las mujeres y los discípulos simplemente fueron a la tumba equivocada, vieron que estaba vacía y razonaron que Jesús había resucitado de entre los muertos? Esta teoría sufre el mismo problema que el anterior. No explica por qué los discípulos, Pablo y Santiago, creyeron que vieron a Jesús. Dicho esto, incluso si una tumba vacía de alguna manera incitó a creer en la resurrección de Jesús, las autoridades romanas y judías habrían querido destruir inmediatamente esa creencia yendo a la tumba correcta y desenterrando el cuerpo. Una vez más, esta teoría falla. Teoría 5. La gente inventó el cristianismo basándose en mitos paganos. De todas las teorías que existen aquí, esta es la que más probable que sus hijos encuentren en la cultura popular. Innumerables imágenes han circulado a través de las redes sociales con cuadros comparativos entre Jesús y deidades paganas, sugiriendo que la resurrección fue simplemente algo que la gente antigua inventó basándose en otros mitos de la época. Por ejemplo, una imagen popular dice que el dios Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, realizó milagros, fue enterrado en una tumba, resucitó después de 3 días, tuvo seguidores que celebraban su resurrección anualmente y fue considerado el camino, la verdad y la luz. La parte inferior de la imagen pregunta, ¿por qué los cristianos no pueden al menos ser originales? Otras deidades con varios supuestos paralelos incluyen a Horus, Krishna, Atis, Dionisio, Adonis, Osiris y Perseo. Muchas gracias, Faber. Nos falta un pequeño párrafo. ¿Hay alguien que quiera leerlo? ¿Alguien que se anime a leer el último párrafo? Yo lo podría leer. Ah, no, Surizadai levantó la mano. Surizadai. Ok, adelante, Surizaday. Con esta teoría es desde ahí, ¿verdad? Sí, hay dos preguntas claves que debemos plantearnos. Hay dos preguntas claves que debemos plantearnos. Con esta teoría es necesario tener en cuenta lo siguiente. Uno, ¿existen realmente paralelismos estrechos entre el cristianismo y los mitos paganos de la época de Jesús? Hay que admitir que si la historia de Mitra realmente incluyera todos los elementos anteriores,
Cualquiera se preguntaría qué relación tiene con el cristianismo. Y dos, si existen paralelismos, ¿realmente importa? Empecemos por la primera pregunta. Contrariamente a las afirmaciones populares en Internet, la gran mayoría de los supuestos paralelismos ni siquiera son ciertos. Por ejemplo, no hay ninguna referencia en los escritos históricos a la mayoría de los hechos citados sobre Mitra, como que volvió a la vida después de 3 días. Se trata simplemente de afirmaciones infundadas que han sido copiadas repetidamente en Internet. En otros casos, el paralelo apenas lo es cuando se observa los detalles del mito. Por otros casos, apenas, el paralelo apenas lo es cuando se observan los detalles del mito. Por ejemplo, el dios egipcio Osiris fue asesinado y las partes de su cuerpo fueron esparcidas. Su esposa lo recompuso, lo que le permitió viajar al inframundo y convertirse en el señor de los muertos. Nunca regresó al infierno, el mundo de los vivos. ¿Puede acaso realmente considerarse paralelo a los relatos de la resurrección de Jesús? En otros casos, el supuesto paralelismo es tan amplio que sería cierto en cualquier religión. Por ejemplo, muchos dioses supuestamente hacían milagros. No se trata precisamente de un paralelismo sospechoso, dado que cualquier dios debería ser capaz, por definición, de actuar de manera natural, sobrenatural. Quizá lo más increíble es que algunos supuestos paralelismos, perdón, se escribieron muchos años después del surgimiento del cristianismo. Dicho esto, consideremos todavía la segunda pregunta y pretendamos por un momento que pudiéramos encontrar paralelos legítimos y estrechos entre los mitos antiguos y el cristianismo. ¿Importaría? No. Las afirmaciones de resurrecciones en otras religiones no pueden explicar la evidencia que existe de la resurrección de Jesús. Los hechos históricos mínimos permanecen. Cualquier supuesta resurrección debe juzgarse por sus propios méritos. Esta teoría es popular, pero se desmorona por completo si se la analiza con detenimiento. ¿Dónde está la explicación que encaja todos los hechos? Si consideramos todas estas teorías a la luz de los datos mínimos del capítulo 21, podemos ver que no logran dar sentido a los datos históricos básicos en uno o más niveles. Hay varias otras teorías que no se analizan aquí, pero todas tienen debilidades similares. Los cristianos, por supuesto, tienen otra explicación, que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. En el próximo capítulo veremos cómo una resurrección sobrenatural explica mejor los hechos históricos. Muchas gracias, Sorisadai. Hemos terminado entonces con el segundo capítulo que teníamos para hoy, la segunda pregunta. Y quiero decirles que esa última teoría, la teoría de los paralelos o los paralelismos, está bastante arraigada en Internet. Tanto que ahora cuando lo de los Juegos Olímpicos, con la inauguración de los Juegos Olímpicos que hicieron todo este show del progresismo y del paganismo y de la ideología de género, cuando hicieron la representación de la última cena de Da Vinci, muchas personas salieron a decir que no, que esa no era la representación de la última cena del cristianismo, sino que eso era del dios Osiris o del dios Dionisio o del dios no sé qué. O sea, inmediatamente se llenó internet de todo este contraargumento, diciendo que no, que es que el cristianismo solamente es un mito más, ¿cierto? De todos los otros mitos que han existido en la humanidad.
Entonces me pareció muy, muy importante esto porque definitivamente este tipo de teorías y este tipo de argumentos es a lo que se van a enfrentar nuestros hijos o a lo que se están enfrentando nuestros hijos en toda la información que hay en Internet. Entonces me gustaría escuchar una o dos participaciones de cómo les pareció este capítulo, si se quedan con dudas, si ¿qué, qué pensamiento les queda después de leer este capítulo? Y aquí me han dejado varios recomendaciones de libros. Se las voy a dejar entonces en el chat de Apologética. Adelante, Noemí. Buenos días, gracias Marle. Me parece que el tema de la resurrección, como la Biblia lo dice, es clave. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque pudo haber muerto y muchos han muerto, ¿no? Muchos mártires o muchos profetas o muchos falsos dioses eh, que se erigen a sí mismos o que erigen los hombres, pero ninguno ha resucitado venciendo la muerte. Entonces, esa victoria sobre la muerte, eh, ese pasaje que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es porque Jesucristo, al resucitar, eh, ese acto es el que brinda la salvación completa, la cruz y la resurrección. Y simbólicamente también tiene una enseñanza muy bella para nuestra vida cristiana que representa la necesidad de morir, de cada día tomar nuestra cruz y morir, porque sin cruz no hay resurrección. Y es lo mismo que nosotros experimentamos en cuanto a nuestra carne y en cuanto al mundo, en cuanto al pecado, que, que nuestro viejo hombre no es capaz ni de agradar a Dios, ni de vivir la vida cristiana, ni de tener victoria, porque la victoria viene de la muerte. Entonces sí me parece crucial que se haya hablado de este tema de la resurrección y también, como tú dices, hay muchos otros recursos que se pueden agotar, porque seguramente tenemos en casa algunos apologetas o algunos teólogos en ciernes que van a requerir información más a detalle y ellos mismos pueden profundizar porque son bien capaces y bien curiosos. Vamos a encauzar esa duda o esas preguntas o esa inquietud para que ellos extiendan sus conocimientos y lo aprendan a fondo. Gracias, Mario. Gracias, Noemí. Gracias a ti por tu aporte. Viviana tiene su manito levantada. Les cuento que entonces aquí en el chat les acabo de dejar el capítulo que anterior a este es de la resurrección que no pudimos leer acá, pero se los dejo para que hagan lectura individual. Y durante la semana les voy a compartir el capítulo, el último de la sección de la resurrección, que es acerca de los milagros, que me parece también muy importante para que lo lean. Adelante, Viviana. Gracias. Pues bueno, básicamente quería compartir que como padres a veces vemos eso como tan lejano, como mi niño está pequeño, ay, le va a enseñar los colores, ay, le va a enseñar a caminar o le va a enseñar, pero realmente yo digo así como decimos aquí en Colombia, ¿no? Hay que pellizcarnos y como, bueno, a ver qué es lo que estamos haciendo. Y desde muy pequeños a ellos hay que enseñarles que hay un opuesto y siempre aquí, bueno, pues como estamos en el área del tema de las lenguas, entonces él dice, ay, ¿y cómo se visten en Groenlandia? ¿Y cómo se visten en tal lugar? Y como, pero no, es más cómo se visten, es que creen y no, y es enseñarles desde muy pequeños. No permitas que los valores culturales seculares te desvíen del camino. Y justo esta semana estábamos leyendo la historia de José, cuando la esposa de Potifar, pues lo acusó y yo le dije, y ahí decía en la lectura que él ya tenía 30 años cuando Dios, el faraón, pues lo posicionó como gobernante para administrar todo el tema de los alimentos y yo le decía, mira, él tenía 30 años y no se le olvidaban las enseñanzas que sus padres le habían dado, inclusive en la misma historia de Daniel. Entonces yo creo que ese tema, sobre todo la resurrección, que es que pueden surgir. La verdad es que si yo me sentara a pensar y a planear y a tratar de ver como
pero ¿cómo hago para decir que la resurrección no existe? Pues cantidad de ideas van a salir, pero cuando ellos están cimentados en la verdad, desde muy pequeños hay que enseñarles a aprender, a filtrar y a discernir, moldeando esa educación según los principios bíblicos y formando una mente renovada, inclusive nosotros mismos. Y empieza con detalles mínimos, como cuando están viendo una propaganda y entonces, ay, yo quiero ese juguete. Entonces, pues aquí en la casa lo trabajamos así. Yo le digo, ya te dejaste convencer, te convencieron los colores, te convencieron los movimientos, pero realmente cuando llega eso a tus manos es nada más y nada más sencillo que un juguete, no es algo que realmente te represente un alto valor. Entonces, hay que empezar a trabajar en ese filtrar y ese discernir, que son como las habilidades mediáticas en las cuales pues hasta nosotros como padres tenemos que aprender. Y en cuanto a esto de la resurrección, qué bendición poder tener estos argumentos porque uno dice, pues yo nunca me hubiera puesto a preguntarme eso, pero sí, como dices tú, Marlene, y es que nuestros hijos les van a preguntar eso, ¿sí? Entonces, Así es. que, pues muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Voy a culminar aquí con el participación de Jenny Faber de Colombia que copian en el chat. El objetivo de la apologética no es ganar un debate y demostrar conocimiento. El objetivo siempre debería ser mostrar y guiar a las personas al evangelio bíblico. Creo que es muy importante lo que ellos comparten acá, porque definitivamente para mí la apologética o empezar a estudiar acerca de la apologética fue un antes y un después en mi fe, porque no significa que la apologética es el todo, sino la manera como yo empecé a pensar mi fe y a entender mi fe, porque había muchas cosas de mi fe que yo no las podía explicar. Y si yo no las podía explicar era porque definitivamente no las había entendido. O sea, si yo no podía explicárselas a otra persona era porque yo todavía no había tenido como ese entendimiento profundo. Entonces, al empezar ese proceso de empezar a pensar un poco en mi fe, ¿por qué creo esto? O sea, cómo llegué a esta conclusión y empezar todo ese proceso, obviamente, del conocimiento bíblico también, que es la Biblia la que nos permite llegar a ese conocimiento profundo, es diferente la manera como tú enfrentas ya estas conversaciones con las personas. Y la misma palabra nos dice que la manera como debemos dar defensa de nuestra fe es obviamente con amor, con humildad, con ese deseo que la persona verdaderamente lo entienda y pueda llegar a ese conocimiento que nosotros hemos llegado. Entonces, gracias a los que se conectaron hoy. Les digo entonces, lo dije al comienzo, lo repito ahorita, esa es la última sección que vamos a estar hablando de conversaciones sobre Jesús. El otro capítulo que nos queda pendiente se los voy a compartir durante la semana para que hagan lectura individual y la próxima semana que ya vamos a iniciar con la otra parte, vamos con conversaciones acerca de la Biblia. Entonces nos faltan esas dos. Faltan 2 sesiones de conversaciones de la Biblia y 2 sesiones sobre conversaciones de la ciencia. Entonces les invito a que no se pierdan las sesiones que quedan, que ya son pocas. Y gracias entonces por conectarse. Bendiciones a todos. Nos vemos entonces la próxima semana, queriendo Dios.